yo a los 11 años sufro un abuso por parte del papá de una amiga. Era una familia que asistía a la iglesia y bueno, esto duró más o menos 3 años, o sí, 3 años y medio, y todo eso me llevó a enojarme con Dios, a alejarme, en mi corazón se empezó a sembrar odio, tristeza, amargura, caí en una depresión muy fuerte, y bueno, todas estas cosas, el abuso que yo pasé me llevó a tomar malas decisiones en la vida, y en vez de buscar a Dios, decidí hacer todo lo contrario, porque en ese momento tampoco entendía que era bien lo que me estaba pasando, y me enojaba de que todo eso me esté pasando a mí, y por qué a mí, y por qué Dios no hace nada, y bueno, para empezar a olvidar todo lo que me estaba pasando, empecé a drogarme, empecé a alcoholizarme, empecé a robar también para poder consumir esas cosas, me escapaba de mi casa, mentía, siempre llevé una adolescencia bastante problemática, tuve 5 intentos de suicidio también, y bueno, yo a los 14 años, casi 15, yo hablo ahí con mis padres, porque una chica vino a contarme que este hombre también había intentado abusarla y que nadie le creía. Y bueno, yo obviamente le creí porque sabía que era verdad lo que estaba diciendo, y fui y hablé con mis padres. Mis padres se sorprendieron y me dijeron, pero ¿cómo vas a decir eso de este hombre? ¿Por qué pensás que es así? Y ahí yo cuento que sabía que era así porque me había pasado a mí. Así que bueno, obviamente que este hombre se lo sacó de la iglesia, y bueno, en ese tiempo mis padres me empezaron a ayudar y me llevaron a psicólogos, los cuales en ese momento a mí me costaba mucho hablar, me costaba mucho expresar todo lo que me había pasado, entonces no me estaba haciendo de ayuda. Y otra que, bueno, yo también quería terminar con mi vida, porque sentía que, bueno, al sacarme la vida iba a terminar con mi sufrimiento. Bueno, también este hombre me amenazaba que si yo hablaba o hacía algo, iba a matar a mi familia, y bueno, un montón de cosas más, los cuales yo decía, bueno, si yo me saco la vida, termino con mi sufrimiento, y también los salvo a mi familia, o sea, de cualquier cosa que les pueda llegar a hacer. Eh, pero bueno, el Señor no permitió que, que muera. Realmente el último intento de suicidio yo lo recuerdo como el peor. Realmente yo creo que el Señor hizo un milagro, porque por la condición en la cual llegué al hospital, terminé en terapia de emergencia, terminé muy mal. Y bueno, en ese momento yo siempre digo, la gente a veces debe pensar, Meli, estás re loca, pero yo al estar inconsciente, como que tuve un sueño y un encuentro con Dios. Lo único que podía ver eran sus pies, me encontraba delante de sus pies, y yo le decía que realmente, si Él existía, que ya está, que termine con mi vida, que me lleve, porque no quería seguir viviendo. Y Él me decía que no, que Él tenía un propósito para mi vida, y que también iba a cumplir aquella promesa que Él me había hecho cuando yo era niña. Cuando yo era chiquita siempre oraba a Dios por una familia, y bueno, Él tenía que cumplir eso también. Bueno, yo me despierto, todo un caos, estaba mi papá mal, todos. Bueno, cuando salgo de ahí al mes, más o menos, viajamos con mi familia a Escocia, fuera del país nos fuimos como 3 meses, y eso también me llevó a alejarme de mis amistades, de la familia, de la escuela, de mi entorno, de todo. Y eso también me ayudó mucho, por el cual también yo empecé a darme cuenta de las cosas que había hecho. Y bueno, una vez, una noche, veo a mi familia sentada en el sofá mirando la tele, y me doy cuenta del daño que les había hecho, de cuánto los había lastimado yo, y también me di cuenta del amor de Dios como padre,
me di cuenta de lo que es el amor de un padre hacia un hijo, porque a pesar de que yo les mentía a mis padres, ellos volvían a confiar en mí, a pesar de que yo les robaba o me escapaba, ellos me buscaban, me perdonaban, siempre intentaron ayudarme, y bueno, Dios es así también. Y entendí el sacrificio que él hizo ahí en la cruz al mandar a su hijo a morir por nosotros, y también entendí que Jesús murió por mí, pero también por esa persona que me hizo daño. Y yo pude perdonar a esta persona delante de Dios, pero no por justificar lo que él me había hecho, sino porque entendía que si yo lo perdonaba, iba a poder empezar a sanar. ¿Por qué? Porque yo cargaba el odio, la angustia, enojo, y el perdón te libera. El perdonar a la otra persona, no por justificarla, sino que por uno a veces perdona, por su corazón. Y bueno, de ahí empezó el proceso de sanación. Yo también estaba siendo tratada ya psiquiátricamente en ese momento. Me acuerdo que cuando llegué ahí al consultorio de Moni, ella me dice, cuando escucha toda mi historia, todas las cosas que yo venía haciendo y viviendo, me dice, bueno, Meli, vas a tener 3 años más o menos, o 4 años de tratamiento. E increíblemente terminé mi tratamiento en 1 año y medio. Y yo sé que es por la gracia del Señor, porque bueno, eso era lo que me faltaba. Me faltaba Dios en mi vida. Y obviamente que yo siempre hablo de que uno a veces necesita la ayuda profesional, pero siempre de la mano de Dios. Y bueno, el Señor realmente ha hecho maravillas en mi vida, porque bueno, yo me doy cuenta de que con todos estos intentos de suicidio y demás, yo tendría que haber tenido secuelas, tendría que haber tenido muchos problemas neuronales, y por la gracia de Dios no es así. Así que bueno, y hoy Dios cumplió la promesa, yo tengo mi familia, estoy casada, tengo mi nena, y el propósito que yo siento que Él ha dado para mi vida es justamente poder hablar de todo lo que me ha pasado para ayudar a otras personas. Y también entiendo que en ese tiempo donde pasé todo esto, Dios no se desentendió de la situación, al contrario, Él estuvo ahí acompañándome y sosteniéndome en ese tiempo. Bien, ahora un poco para cerrar el testimonio, Meli, hay algo clave que dijo ella, y es que tuvo un tiempo para mirar hacia adentro, y tuvo un tiempo para mirar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Meli en ese tiempo experimentó algo que cambió su mente, cambió su forma de pensar. Ella decía que cuando empezó a sufrir el abuso, empezó a odiar a Dios. Y tuvo un sentimiento, una emoción negativa. Pero que cuando ella cayó en sí, en el último intento de suicidio, tuvo un encuentro. Tuvo un momento en donde ella transformó su mente y cambió totalmente su punto de vista. Y empezó a ver que tenía que ir a los pies del Señor. ¿Saben? Hay una historia que no la vamos a leer completa, pero me voy a quedar con el desenlace, que es la historia del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno era la persona, el loco del pueblo, el demente, el que vivía en los sepulcros, el que vivía atado con cadenas, dando gritos, ¿sí? Él tenía una muy mala fama, nadie lo quería, ¿sí? Todos se alejaban de él, estaba loco, se tiraba al fuego. Pero hubo un momento en la vida del endemoniado gadareno que tuvo un encuentro con Jesús. Y eso es lo que experimentó Meli. Un encuentro transformador con el verbo de Dios, que era Cristo. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy, ¿sí? Que es necesario que nosotros tengamos ese encuentro transformador con el verbo que nos da la vida, ¿sí? Esta historia se encuentra
en Lucas capítulo 8, ¿sí? Del versículo 26 al 39, pero vamos a leer, ¿sí? El versículo 36, dice, y los que habían visto, el 35, ¿sí? Ya estaba el loco en los sepulcros, el Señor se baja de la barca y se encuentra con él, ¿sí? El Señor venía de otro acontecimiento, que era cuando él calma la tempestad en el mar, ¿sí? Cuando él termina de calmar la tempestad, fueron a la orilla y se encontraron con este endemoniado. Una vez que él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, dice el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, ¿por qué tienen miedo? ¿Sí? Porque encontraron a aquel loco que nadie podía atar, que nadie podía tener quieto, lo encontraron sentado, tranquilo. Aquella persona que quizá nadie se animaba a acercarse por miedo a que lo golpee, por miedo a que le haga daño, ¿sí? Lo encontraron sentado y tranquilo. Ya no tenía los demonios y ya no estaba con su locura, dice que estaba en su juicio cabal. Ahora, eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que experimentemos. Una transformación, un encuentro con Él. Y no estoy hablando solamente de el primer paso que tenemos que dar, que es el de la salvación, el recibir a Cristo en nuestro corazón, el entregar nuestra vida a Él, sino cada día entregarnos a Él como sacrificio vivo para que el Señor transforme y nos dé crecimiento y nos parezcamos más a Él y vivamos como Él vivió. ¿Por qué? Porque termina diciéndole la historia del endemoniado. Dice, y el hombre a quien había salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y en otro evangelio dice que se fue por todo Decápolis. ¿Sí? Decápolis era como una provincia con 10 ciudades. O sea, se fue por 10 ciudades proclamando el milagro que había hecho el Señor con él. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener este encuentro transformador con el verbo de vida? Porque es el Señor Jesucristo quien nos da el propósito de la vida. Meli, en esa situación, encontró el propósito de la vida. Y hoy quiero transmitirte a vos que estás en la mejor etapa de tu vida. Estamos en la juventud, en la adolescencia. Es la mejor etapa, donde más fuerzas tenés. Por eso Salomón en Eclesiastés le escribe a los adolescentes y le dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Lo que advierte ahí Salomón es que tenemos que tomar buenas decisiones. Tenemos que tener ese encuentro transformador con el verbo de vida. Tenemos que buscarle el propósito a la vida, porque el Señor tiene planes para nosotros. Por eso, quiero que entendamos hoy que si no tenemos ese encuentro con el Señor, si estamos viviendo una vida sin sentido, un cristianismo sin sentido, un cristianismo que no hace ruido, un cristianismo que no ilumina, despertate, y más en estos tiempos de decadencia espiritual donde Dios está hablando, quiere que nos despertemos y alumbremos y cumplamos con la misión que tenemos, el propósito que Él tiene, para que vivamos una vida con propósito, así como la encontró el endemoniado Gadareno, que encontró la presencia del Señor en cada lugar donde iba. ¿Saben por qué? Porque él le rogaba al Señor que lo dejase ir con él, porque quería estar con él. Pero él experimentó que cuando él obedece al Señor, el Señor lo acompaña. Él pensó que tenía que seguirlo al Señor para estar con él, pero cuando fue a cumplir con el propósito de la vida, el Señor lo acompañó, porque Él lo prometió. Él dice, vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí estaba el Señor con Meli, mostrándole el propósito de su vida, sacándola del pozo cenagoso, sacándola de la depresión.
y así quiere estar con vos. Y por último, quiero compartirte un versículo que fue de gran bendición para mi vida, ¿sí? Un poco era lo que quería compartirles hoy, pero tenía que ser breve, y mi esposa cuando tengo que ser breve me lo hace saber todo el día, que tengo que ser breve. Así que el versículo está en Filipenses 2, ¿sí? Ahí había 3 puntitos que quería compartirles, pero básicamente en este versículo, en el 2.15, vamos a encontrar un motivador, ¿sí? Hay un motivador por el cual vos tenés que tener este encuentro con el Señor. Hay algo que debe motivarte y moverte a que tengas este encuentro transformador en tu vida, para que vivas una vida con propósito. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El gran motivador que debe encender tu corazón, tu mente, a buscar ese propósito de obedecer a Dios y cumplir con tu misión, es que estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. La condición de la sociedad, todo este movimiento de ideologías que nos alejan de Dios, que nos alejan de lo que Dios busca, de lo que Dios quiere, que van en contra del pensamiento de Dios. En medio de esta generación es cuando vos y yo tenemos que iluminar más con la luz de Cristo. Es cuando más el Señor tiene que hacer ruido en tu corazón, cuanto más tenés que tener tus oídos sensibles a escuchar la voz de Dios. Porque esta generación se pierde y tu entorno debe conocer a Cristo y el poder de su salvación. Pero ahora, para que vos seas un luminar, para que seas luz en medio de esta sociedad, dice el pasaje, es para que seáis irreprensibles y sencillos. Tiene que haber una condición interna. Tiene que estar esa transformación que hace el Señor Jesucristo cuando te encontrás en una relación plena con Él. Y esta transformación la hace la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué lo hace la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios escritos que transforman los pensamientos nuestros, reemplazan los pensamientos de nuestro interior pecaminoso y pone los de Dios. Dice Pablo en Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? La renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta transformación la hace la palabra de Dios. Porque 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Acá la verdad se refiere a la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios transforma nuestras almas. Y el alma está compuesta de nuestro intelecto, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Por lo tanto, lo que va a hacer la palabra de Dios, ¿sí? Cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando realmente le buscamos de corazón, buscamos escuchar su voz, es transformar nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro intelecto, para que pensemos como Dios piensa. Ahora, una vez que empecemos a pensar como Dios piensa, reemplacemos todo pensamiento ajeno a lo que Dios busca, ya sea pensamientos que dejamos introducir por la pornografía, pensamientos de violencia, pensamientos que van contrario a lo que Dios enseña en su palabra. El Señor los va a reemplazar por los suyos. Y una vez que empecemos a pensar como Dios piensa, vamos a empezar a sentir como Dios siente. Va a transformar nuestras emociones, para que tengamos las emociones en equilibrio. No nos vayamos a un extremo de ansiedad ni de depresión, sino que tengamos un equilibrio en nuestras emociones. Pero también va a afectar nuestra voluntad, porque una vez que empecemos a pensar como Dios piensa, a actuar como Dios actúa, vamos a sentir como Dios siente, vamos a empezar a actuar como Dios actúa, a vivir la vida de Cristo en nosotros, a manifestar el fruto del Espíritu. Por eso es importante, chicos, que estudiemos la palabra de Dios, pasemos tiempo con la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que transforme nuestra vida.
Y una vez que sea la palabra de Dios, que nos haga sin manchas, que nos haga irreprensibles, que significa que nadie puede criticar tu vida, nadie puede decir, che, mirá, ahí va, Josías dice de ser cristiano, pero mirá cómo vive, mirá cómo es en el trabajo. Una persona irreprensible, nadie le puede reprochar su estilo de vida, ¿sí? Por eso el resultado de la palabra de Dios va a ser que seamos irreprensibles, pero también sencillos, es decir, sin mezcla. Que no estamos con un pie en el mundo, ¿sí? Con un sábado a la noche vamos a la reunión de jóvenes y cuando salimos vamos al boliche, sino que no va a haber una mezcla, sino que vamos a ser genuinos, íntegros, de una sola pieza. No vamos a ser hipócritas. Eso tiene que ver la palabra sencillo. Una vez que manifestemos esto en nuestra vida, vamos a ser luminares en el mundo, vamos a actuar en el mundo como Dios actuó, como Dios vivió. Y en medio de esta generación en tinieblas, vamos a iluminar con la luz de Cristo. Nuestra vida va a glorificar a Cristo. Por eso esto es lo que quería compartirles, que tengamos un encuentro transformador con el Señor. Si no lo tuviste todavía, si una vez entregaste tu vida a Cristo, lo recibiste en tu corazón, amén, pero todavía vivís una vida sin sentido, sin propósito. Quizás tus compañeros no conocen a Cristo y nunca se lo presentaste. Capaz tu mejor amigo no conoce a Cristo y no se lo presentaste, porque tu vida no muestra al Señor. Te invito a que esta noche decidas tener un encuentro transformador con el Verbo de Dios. Porque Cristo es el Verbo, la acción de Dios, la palabra creadora, la palabra que actúa en nosotros. Él es el que transforma nuestra vida. Por eso hablaba de verbo, porque quiero que te quede esto en la mente. Cristo es el verbo, el que actúa. Él es la manifestación del Dios invisible. Él es la palabra creadora, la palabra que sustenta toda la creación y es la palabra que obra en nuestro corazón, transformando de adentro hacia afuera nuestro ser, para que vivamos como Él vivió. Y que realmente en esta noche puedas entender esto. Necesitamos, esta sociedad necesita, el mundo necesita que seamos luminares, que realmente tengamos ese encuentro con el Señor para vivir como Él vive. Cristo viene pronto, está hablando, quiere que haya un avivamiento. Cada etapa de la Biblia, donde hubo grandes avivamientos, como en la época de Samuel, primero hubo una sociedad en decadencia espiritual. Cuando Samuel fue llamado por el Señor, dice que la luz del templo estaba a punto de apagarse. ¿Por qué da este dato el libro? Porque la luz del templo había mandado el Señor en la ley que no debía apagarse nunca, que tendría que estar constante. Y dice la palabra del Señor, la luz del templo estaba a punto de apagarse y el Señor le habló por sueños a Samuel y lo levantó y hubo un avivamiento espiritual de tal manera que todo el pueblo empezó a seguir a Dios. Y eso es lo que quiere hacer Dios con vos en esta sociedad en decadencia espiritual. Quiere que tengas un encuentro transformador con Él. La luz del templo se está apagando. Dios está llamando. Y debemos ser siervos que responden a su voz. Y en esta sociedad en decadencia, ser luminares. Iluminar con la luz de Cristo, que va a ser a través de una vida, ¿sí?, entregada a Él. Nada más que esto, gracias por la invitación. La verdad es un placer compartir con ustedes, muy grato. Y bueno, espero que haya sido bendición, que el Señor le haya hablado a sus corazones. La verdad que sí, gracias, muchas gracias por la visita, estamos agradecidos por conocerlos. La verdad que son un testimonio de cómo Dios puede transformar, ¿sí? Algo tan triste que le pasó a Meli, hoy la vemos con una familia. Dios realmente puede hacer esas cosas. Así que chicos, si escucharon o prestaron atención, necesitan eso, ¿sí? Y todos necesitamos eso, volver siempre a la fuente, a Cristo, y volver a comprometernos con Él.